Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python, en el que vamos a comenzar a ver las estructuras de control de flujo. Dentro de las estructuras de control de flujo hay dos grandes grupos, los condicionales y los bucles. Y a su vez, cada uno de estos grupos pues tiene varias estructuras diferentes. En este vídeo vamos a ver los condicionales y vamos a comenzar por la estructura condicional pues más importante o más utilizada pues en la mayoría de los lenguajes de programación, que es la instrucción if o el condicional if. Antes de ponernos manos a la obra y explicar cuál es la sintaxis de esta instrucción, tenemos que ver qué es el flujo de ejecución de un programa. Sé que muchos que estáis viendo este vídeo, sobre todo los que venís de otros lenguajes de programación, esto lo tenéis totalmente dominado. Entonces quizás podáis avanzar en este vídeo hasta donde se explica la sintaxis, que será pues hacia la mitad del vídeo más o menos, para que no os aburráis. Pero aquellos que estáis aprendiendo a programar con este lenguaje, con Python, y no tengáis claro qué es el flujo de ejecución de un programa y qué es una estructura condicional, os recomiendo que prestéis atención porque es muy importante. El flujo de ejecución de un programa es el orden con el que se ejecutan sus instrucciones. Un programa está compuesto por varias instrucciones que se van escribiendo, igual que se escribe un texto en una carta, una instrucción una debajo de otra, y el flujo de ejecución es el orden que sigue el programa a la hora de leer y ejecutar esas instrucciones. El orden en este flujo de ejecución normalmente es de arriba a abajo, y digo normalmente porque ese flujo de ejecución se puede ver alterado por diversas causas. Una de ellas es precisamente estas estructuras de control de flujo. Lo que hacen estas estructuras es modificar ese orden natural de arriba hacia abajo en la ejecución de las instrucciones de un programa. ¿Cómo funciona exactamente un condicional if? Bueno, pues imaginemos que tenemos un programa compuesto por varias líneas y dentro de ese programa hay un bloque, hay unas cuantas líneas que corresponden a un condicional if. Fijaos que aquí, pues en este ejemplo en pseudocódigo, pues vemos que he puesto if condición y luego con una pequeña sangría dos instrucciones dentro de ese condicional. Un condicional es como un bloque de código que contiene en su interior una o muchas líneas de código. ¿Cuál sería el flujo de ejecución de este ejemplo de programa? Bueno, pues si nosotros ejecutamos el programa, este comenzará la ejecución línea a línea, de arriba hacia abajo, y según va leyendo cada una de estas instrucciones, pues el programa las va ejecutando, va haciendo diferentes tareas. Y cuando llega al condicional, el flujo se detiene en este condicional y lo que hace es evaluar si la condición se cumple o no se cumple, si la condición es cierta o no es cierta. Porque una estructura condicional no es ni más ni menos que una condición a evaluar dentro de nuestro programa. Cuando nuestro programa lee ese condicional, pues tiene que ver si esa condición es verdadera o falsa, que son las dos únicas alternativas que nos puede dar una condición a evaluar. O es verdad o es mentira, o se cumple o no se cumple. Imaginemos que cuando nuestro programa evalúa esa condición, pues esta condición es verdadera. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues lo que ocurre es que el flujo de ejecución entra dentro de este bloque if y ejecuta una por una todas las instrucciones que estén en su interior. En este ejemplo, pues tiene dos instrucciones. Bueno, pues si la condición es verdadera, el flujo de ejecución entra dentro del if y ejecuta esas dos instrucciones, exactamente igual que las demás. Y cuando termina de ejecutar las instrucciones de este bloque, continúa el flujo de ejecución hacia abajo, ejecutando las instrucciones que ya no pertenecen a ese condicional if, normalmente de arriba abajo hasta que termina el programa. Puede ser que a continuación del condicional no haya más código, pues entonces el programa terminaría justo después del bloque if, pero lo más normal es que haya más código. Bueno, pues el flujo continuaría hacia abajo ejecutando línea a línea. Y todo esto si la condición es verdadera, de tal forma que, en definitiva, se ha ejecutado absolutamente todo el programa, desde la primera instrucción hasta la última, incluidas las instrucciones que están dentro del bloque if. Pero volvamos otra vez al punto donde nuestro flujo de ejecución se detiene en la condición e imaginemos ahora que esa condición ya no es verdadera, sino que esa condición es falsa. ¿Qué es lo que ocurre si al evaluar la condición esta no se cumple? Es una falsedad, es mentira. En ese caso, el flujo de ejecución salta todo el bloque if, tanto si está compuesto de una línea
como si está compuesto de 1000 líneas, da igual, saltaría todo el bloque if e ignoraría las líneas de código que hay en su interior. De tal forma que no las ejecuta y continuaría la ejecución a continuación del bloque if. En este caso, no se ha ejecutado todas las líneas de código que tiene en el programa, sino que se han ejecutado todas menos las del bloque if porque la condición no se cumple. En definitiva, si la condición es verdadera, ejecuta lo que hay en el interior del if, y si la condición no es verdadera, si la condición es falsa, no ejecuta las líneas que hay dentro del bloque if. Esta estructura condicional if es común pues, a muchísimos lenguajes de programación, y la filosofía de funcionamiento es exactamente la misma en todos los lenguajes de programación, por lo menos en todos los que yo conozco y de los que tengo noticia. Lo que cambia de un lenguaje a otro es la sintaxis, y ahora es lo que vamos a ver. ¿Qué sintaxis tiene un condicional if en Python? Es decir, cómo se escribe, cómo funciona. Vamos a ello. Bien, pues vamos a nuestro editor Sublime, y lo primero que voy a hacer pues va a ser guardar el archivo con el nombre, por ejemplo, de práctica if. Así que bueno, pues vamos a darle este nombre, práctica-if.py. Y ahora pues ya podemos empezar a programar. Vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar ya conceptos que hemos visto en vídeos anteriores y lo vamos a mezclar con estos nuevos conceptos, con el bloque condicional if, de tal forma que vamos a crear una función a la cual pues voy a llamar evaluación. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Va a recibir por parámetro una nota que puede ser de un alumno, y esta función se va a encargar de decirme si el alumno, en función de la nota que recibe, está aprobado o no está aprobado, está suspenso. Si la nota es superior a 5 o igual a 5, pues entonces el alumno está aprobado, y si no, si la nota no es superior a 5, pues entonces el alumno está suspenso. Creamos la función, después voy a crear una variable a la cual llamo valoración. Por supuesto, esto se puede hacer de muchas formas diferentes. Yo lo voy a hacer de la forma que entiendo que es más sencillo para explicar el condicional if, ¿no? Y esta variable valoración pues la voy a igualar a aprobado. Es decir, por defecto, de momento todo el mundo ha aprobado, ¿no? Y ahora es donde entraría en juego el condicional if. Lo que tengo que hacer es evaluar si la nota que le he pasado por parámetro a esta función, pues por ejemplo es inferior a 5. En el caso de que esto sea verdad, debemos cambiar el valor de la variable valoración, de aprobado por ejemplo a suspenso, y que esta función nos devuelva con el return correspondiente pues la variable valoración. Lo haríamos de la siguiente forma: if, a continuación la variable que quiero evaluar, en este caso nota, menor que 5, 2 puntos. Esta es la sintaxis que tiene un condicional if en Python. Un if en Python se abre de esta forma, y a diferencia de otros lenguajes de programación, aquellos que vengáis de otros lenguajes como Java, por ejemplo, o cualquier otro, pues la sintaxis en Python es más sencilla. No hay paréntesis, no hay llaves. Entonces lo único que ocurre es que tenemos que especificar con 2 puntos dónde termina pues la condición. A la hora de trabajar con condicionales también es muy necesario conocer los operadores de comparación. Los operadores de comparación en Python pues son el operador mayor que, el operador menor que, el operador igual que. Es decir, a la hora de preguntarle a Python si dos valores o variables son iguales, pues tenemos que utilizar dos signos igual. Tenemos el operador mayor o igual que, el operador menor o igual que, y el operador diferente que es una exclamación y un signo igual. Estos operadores de comparación se utilizan muchísimo a la hora de trabajar tanto con condicionales como con bucles. Entonces, bueno, pues aquí le estamos diciendo, mira a ver si la nota es menor que 5. Entonces, bueno, pues dentro de este condicional if lo que hacemos es especificar que si la condición se cumple, es decir, que si efectivamente la nota es menor que 5, lo que debe hacer es cambiar la variable valoración de aprobado a suspenso. Y luego pues le vamos a decir a esta función que nos devuelva lo que hay almacenado en la variable valoración. Y la función ya estaría terminada. Si os dais cuenta, después del condicional if hay que hacer una pequeña sangría para especificar que la siguiente
o siguientes líneas de código estarían dentro del bloque if. Todas las líneas que establezcas con esta sangría después de un condicional forman parte del bucle if, mientras que la línea que no tenga esa sangría pues ya no formaría parte del condicional if. Este condicional if, por tanto, tiene una única línea de código. Esta línea de código, que pertenece al condicional if, se va a ejecutar solo si la condición es cierta, si la condición es verdadero. Si la condición no es verdadero, lo que hará el programa será ignorar la línea que se encuentra dentro del condicional if y continuar la ejecución del programa a continuación del bloque if, en este caso devolviéndonos lo que vale valoración. Aquellos que ya tenéis conocimientos de programación, esto ya sé que es extremadamente sencillo, pero los que estáis aprendiendo a programar con este curso, bueno, pues fijaos en la lógica que tiene este programa. Esta línea se va a ejecutar siempre, siempre que llamemos a la función, claro, y esta otra línea también se va a ejecutar siempre. Eso quiere decir que si el bloque if no se ejecuta, lo que nos va a devolver la función va a ser siempre aprobado. Mientras que si el bloque if sí se ejecuta, pues le cambia el valor a la variable valoración y después de haber cambiado el valor nos devuelve qué es o cuál es el valor de esa variable. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues lo único que nos queda es llamar a esta función de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a utilizar la instrucción print para decir que imprima en consola evaluación, y como esta función está preparada para recibir un parámetro, pues en la llamada se lo tenemos que pasar. Vamos a pasarle, por ejemplo, un 4. Si ejecutamos este programa, ¿qué nos va a devolver? Bueno, pues claramente nos va a devolver suspenso. Este 4 viaja y se almacena en nota, luego entonces nota igual a 4, valoración igual a aprobado. Si nota es menor que 5, ¿esto sería cierto? Sí, sería cierto porque nota es 4, entonces 4 es menor que 5. Como es verdad, ejecuta la línea dentro del if, luego entonces valoración ya no es aprobado, valoración es suspenso y nos devuelve el valor de valoración, es decir, suspenso. Guardamos cambios, ejecutamos y vemos cómo efectivamente nos devuelve suspenso. Pues este es el funcionamiento básico de un condicional if. Vamos a complicar un poco más este ejemplo y vamos a comenzar a hacer un poco más divertidos pues estos ejemplos sencillos, ¿no? Y vamos a introducir por primera vez un código que nos va a permitir introducir información por teclado. Es decir, nos va a permitir, por ejemplo, introducir la nota por teclado. Ejecutamos el programa y el programa quedará a la espera de que introduzcamos nosotros desde nuestro teclado pues qué nota tiene un alumno. Esa nota introducida por teclado entra dentro de nuestro programa, se almacenará en una variable y después el programa pues funcionará, ¿no? Aquí vamos a tener que modificar algunas cosas. Por ejemplo, aunque esto no es importante, lo que voy a hacer va a ser crear antes de esta función una línea que sirva a modo de título, que imprima, por ejemplo, pues un mensaje como este: programa de evaluación de notas de alumnos, por ejemplo. Y ahora pues voy con la instrucción que nos va a permitir introducir por teclado esa nota. Esa instrucción es una función predefinida de Python, que es la función input. La función input, cuando el flujo de ejecución llegue a ella, el programa se detendrá y se quedará a la espera de que introduzcamos un valor por teclado. Hasta que no introduzcamos un valor por teclado y pulsemos la tecla Enter, el flujo de ejecución no continuará hacia abajo. Y la vamos a colocar esta instrucción en segundo lugar. Vamos a crear una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, nota alumno, y voy a decir que esto es igual a input. Entonces, como digo, el flujo de ejecución del programa, cuando el programa se ejecute, leerá la primera línea, con lo cual imprime programa de evaluación de notas de alumnos y después de imprimir esa instrucción pasa a la siguiente línea. Y cuando el flujo de ejecución llega ahí, se detiene. Y se detiene esperando a que introduzcamos un valor por teclado. Y hasta que no lo hagamos, no continuará con el resto del programa. Ya os anticipo, lo digo para aquellos que tenéis conocimientos de Python, que esta instrucción nos va a dar un pequeño error, pero es que quiero a propósito que dé ese error para que se entienda la naturaleza del error, ¿no? Después, la función la vamos a dejar definida como está: def evaluación nota, valoración aprobado, y nota menor a 5 suspenso, la función tal y como está. Pero ahora vamos a llamar a esa función. La llamada ya no puede ser igual, porque yo no quiero pasarle la nota fija, sino que quiero pasarle la nota
que el usuario que está ejecutando el programa introduzca por teclado. De tal forma que tendremos que decirle print evaluación, pero en vez de 4, pues como os podéis imaginar, nota alumno. ¿Cómo funciona este programa? Y aquí pues sí que es importante dibujar mentalmente el flujo de ejecución. Se ejecuta la primera línea, se imprime el mensaje, programa de evaluación de notas del alumno. Se ejecuta la segunda línea y el programa queda a la espera de que introduzcamos un dato por teclado. Cuando introduzcamos ese dato por teclado, el dato introducido se va a almacenar en esta variable. Es decir, si introducimos un 7, ese 7 se almacena en nota alumno. Si introducimos un 3, el 3 se almacenará en nota alumno. Y así con cualquier cosa que introduzcamos. Una vez que se ha introducido el valor dentro de la variable nota alumno, pues el programa continuaría con la ejecución. Esta función es llamada dentro del print. Luego entonces, cuando el flujo de ejecución llegue a la línea del print, ejecutará toda la función evaluación y hará su trabajo, que es el mismo de antes, ¿no? Hay que distinguir aquí que lo que hay almacenado en nota alumno, que será un 7 o un 3, depende de lo que hayamos introducido, viaja y se almacena en la variable nota. Da igual que sea una variable que sea un valor fijo. El funcionamiento del parámetro va a ser exactamente el mismo. Una cosa que sí que hay que señalar es que para que Sublime nos permita introducir información por teclado, hay que abrir la consola. Y para abrir la consola, lo que tenemos que hacer en primer lugar es guardar cambios con control S y después debemos ir a Tools, dentro de Tools, Sublime REPL y dentro de Sublime REPL, Python. Y dentro de Python tenemos que decirle Run Current File, es decir, ejecuta el archivo actual. Y eso va a hacer que se abra la consola de Python en otra pestaña. Yo lo que voy a hacer para poder ver bien tanto la consola como el programa es separar esa pestaña y fijaos cómo ocurre lo que os he dicho anteriormente. El programa está en ejecución. Ha ejecutado la primera línea y efectivamente así es porque imprime en consola programa de evaluación de alumnos y ahora se queda a la espera de que introduzcamos un valor por teclado. Fijaos cómo en consola aparece un cursor parpadeando. El flujo de ejecución del programa se encuentra detenido ahora mismo en la línea del input y hasta que no introduzcamos un valor no se va a ejecutar el resto del código del programa. Ya os anticipo, como os decía antes, que el programa va a fallar, pero ahora explicaré por qué. Nosotros introducimos un valor, por ejemplo un 7. Cuando yo pulse Enter, pues ese 7 se va a almacenar en nota alumno, después leerá el print, el 7 viajará a nota, se ejecutará toda la función y debería devolver un valor. Sin embargo, veremos que cuando yo pulso Enter, pues nos da un error. Y fijaros en la descripción del error cómo me dice que no se soportan instancias de string e int. Esto quiere decir que el valor que nosotros hemos introducido por teclado, este 7, es considerado por Python como un valor de texto. Y es que resulta, y esto es muy importante, que cualquier cosa que nosotros introduzcamos a través de una instrucción input es considerado como texto. Es decir, este 7 para Python no es un valor numérico con el que poder operar, sino que se trata de un valor de texto. Por ese motivo, cuando nosotros hacemos esto, nota menor que 5, ahí Python tiene un error, porque no se puede comparar un int 5 con un string 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, decirle a nuestro programa de Python que lo que introduzcamos a través de un input sea considerado como valor numérico. Y eso lo hacemos con otra función predefinida de Python, que es la función int. La función int transformará en entero, siempre que sea posible, cualquier cosa que introduzcamos en los parámetros de la función int. De tal forma que si nosotros, tal y como tenemos el programa, le decimos esto, es decir, print evaluación de int nota de alumno, le estamos diciendo que esa nota de alumno que es considerada texto, la transforme en un valor numérico entero. Y una vez que está transformado en valor numérico entero, eso viaja y se almacena en nota. De tal forma que nota ya no tendrá un texto, sino que tendrá un valor numérico y el programa funcionará. Guardamos cambios, volvemos a ejecutar, Tools, Sublime REPL, Python, Run Current File. Y ahora, bueno, pues exactamente igual, ¿no? Ahora sí, si introducimos, por ejemplo, un 7, pues nos tendrá que decir que estamos aprobados. Le damos al Enter y efectivamente así es y cierra la consola. Si volvemos a ejecutar el programa y le decimos 3,
pues entonces nos tendrá que decir que estamos suspensos. 3, enter, suspenso. Dos apuntes más antes de finalizar el vídeo. Primero, la función input puede admitir parámetros. Por ejemplo, es muy habitual que dentro de un input, de los parámetros de la función input, se introduzca un mensaje. Por ejemplo, introduce la nota del alumno. 2 puntos y un espacio. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que antes del cursor parpadeante, esperando nuestra información, salga este mensaje, para que al usuario se le indique pues qué tipo de dato está esperando, ¿no? Y después, otro apunte importante, cuando trabajamos con un condicional if y cuando trabajamos con funciones, es el término ámbito. Hay que tener en cuenta el ámbito de las variables. De esto hablaremos más adelante en el curso, pero es muy importante saber que una variable solamente es accesible dentro de un ámbito. Por ejemplo, hablemos de la variable valoración de nuestro ejemplo. La variable valoración, ¿dónde se ha declarado? Se ha declarado dentro de una función. Hay que tener claro dónde comienza y dónde termina esa función. La función comienza con su declaración y termina con la instrucción return. Bien, fuera de este ámbito, esta variable no es alcanzable, es decir, no se puede manipular ni leer. Solamente se puede leer y manipular dentro del ámbito de la función. Pero ocurre lo mismo si nosotros, por ejemplo, dentro de este condicional if, declaramos pues otra variable, que no viene al caso porque no tiene mucho sentido ahora, ¿no? Pero si yo declaro una variable a la cual he llamado, por ejemplo, calificación, y lo hago dentro del if, esta variable solo es accesible dentro de su ámbito, es decir, dentro de este bloque if, desde que se abre el if hasta que se cierra. Si nosotros intentamos acceder para leer o para manipular esta variable fuera del condicional if, por ejemplo, dentro de la función pero fuera del if, o dentro del programa pero fuera de la función y del if, esta variable calificación no sería accesible. Esto os lo comento antes de que lleguemos en el curso a hablar del ámbito un poco más detenidamente, porque estoy seguro de que muchos de vosotros vais a empezar a jugar, ¿no? Pues cambiando las cosas de sitio, lo cual está bien, ¿no? Y sería lo normal. Y es posible que os dé un error precisamente por eso, porque no sabéis lo que es el ámbito de una variable y probablemente cometáis un error de ese tipo. Intentéis utilizar una variable fuera de su ámbito, fuera de donde ha sido declarada. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.